El poder de la coherencia. Un mensaje para padres de familia, desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 16 al 30. Escuchemos primero el mensaje del Señor, su palabra. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró a la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen halló el mensaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír hoy se ha cumplido. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas palabras, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas, ese Evangelio en que descubrimos ese poder del Espíritu de Dios, el poder que llega a la historia de salvación y nos regala la encarnación del Verbo en María. En ese Evangelio, en el capítulo 3, ya hemos escuchado el relato donde se nos presenta a Jesús iniciando su vida pública, donde se nos presenta su bautismo, luego se nos precisa su genealogía y posteriormente la narración de las tentaciones del desierto, o más bien de la fidelidad de Jesús al Padre, que va en el capítulo 4, verso 1 hasta el verso 15. El comienzo de este espacio del Evangelio, de esta perícopa, empieza diciendo: vino a Nazaret, donde se había criado. Aquí quiero empezar. Jesús, movido por el Espíritu de Dios, sabe que cuando se llena el corazón de gozo, ese Espíritu nos lleva a volver a casa, a volver a donde vivimos, a volver a donde somos conocidos, a donde somos amados, a pesar, y como lo va a decir Jesús, de que a veces nadie es profeta en su tierra. Así nos pasa a los papás, así nos pasa a los formadores de los hijos y de las hijas. En el momento en que tú te vuelvas a dejar llenar de Dios, a descubrir la novedad del Evangelio, el Señor te va a invitar y te va a pedir a volver a casa, a traer el mensaje. A volver a casa y, al igual que Jesús, a ponerte en pie en medio de la comunidad, tu comunidad, que es la familia, como lo hizo Jesús en la sinagoga. Pero atención, no es para levantarnos y reclamar un lugar autoritario porque nos sentimos o sabemos llenos de Dios. Es levantarnos en la presencia de Dios para anunciar, tanto con palabras y después también con obras, que queremos traer la novedad del Señor a nuestra casa. Y el Evangelio, en el verso 18, dice que el Espíritu del Señor vino sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, enviar a proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos. Lo primero que Jesús en su tierra y en su casa anuncia es que la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos mueve a buscar a aquellos amados por Dios, a los heridos, a los lastimados, a los empobrecidos. Y ya sabemos que no siempre hace falta salir de casa para tener en medio nuestro a los empobrecidos. A veces es en casa, en nuestra familia.
donde está la pobreza. A veces la pobreza de amor, de palabras, de signos, de obras. A veces es la ausencia, tanto emocional como física, como padres. A veces son las heridas que han dejado ciegos. Ya los hijos no quieren ver nuestra casa, ya no quieren volver a la casa. Sienten que el hogar es un lugar donde se sufre y no donde se ama. Atención, es un reclamo también hoy para mí y para ti, padre de familia. El Espíritu del Señor nos llama para llegar a casa, a sanar, a misericordiar, a llevar la misericordia recibida de Dios a aquellos que están aprendiendo con nosotros. Es en esa medida en que la forma como somos padres de familia se vuelve júbilo, jubileo. Como dice el verso 19, y proclamar el año de gracia, el año de gozo, cuando papá o mamá, movidos por el Espíritu de Dios, en ellos se da ese giro de la presencia del Señor, empieza a llegar poco a poco, atención, porque es una semilla que crece, poco a poco el júbilo, el gozo. Pero nos dice el Evangelio, nos va a poder pasar, como dice en el Evangelio, en el verso 28 y 29, oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y la arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. A veces esa misma familia, y tenemos que aceptarlo porque saben de nuestros errores, porque conocen nuestras debilidades, no nos va a aceptar, no va a recibir ese mensaje, no va a recibir ese anuncio, porque probablemente nosotros hemos herido la casa. Y ahí necesitamos la fortaleza de Dios y del amor para no retractarnos de lo que hemos querido anunciar, de la novedad que queremos vivir con nuestra familia. Cierro recordando esto. Los evangelios son escritos pospascuales, es decir, después de que Jesús murió y resucitó, cuando lo vieron fiel hasta la muerte. Ese amor fiel al Espíritu de Dios, al Espíritu del Padre, hace que los primeros cristianos repiensen todo lo vivido y lo recuerden y lo escriban. Así también nos puede pasar a los padres de familia. Después del tiempo, no sabemos cuánto, se reconozca ese amor, el amor de Dios a través del Padre para los hijos. Eso sí, el poder está en la coherencia, en que mis palabras y mis obras se acompañen. Sigamos viviendo en la presencia de Dios nuestro tiempo de familia, este año jubilar. Que mi familia, que tu familia, viva el gozo, la alegría, la sanación, la misericordia del Espíritu del Señor en nosotros, del Espíritu del Señor en las iglesias domésticas. Gracias por tu atención.